Frente a la puerta de la iglesia, con la caja de caoba cubierta por una manta simple y las rosas amarillas en su regazo, Camille Walker sintió que el mundo que conocía se plegaba con la misma lentitud con que el sacerdote cerraba el libro. ¿Qué se hace cuando lo que prometiste a una madre ya no sirve para cambiar nada, salvo dar una sepultura digna y una deuda que pesa en cada factura? Era una pregunta que no pedía respuesta inmediata, pedía más bien una forma de seguir respirando hasta que alguien o algo ofreciera un camino. Si te vas a quedar hasta el final, suscríbete y deja en los comentarios de dónde nos ves hoy. Tu palabra ayuda a que estas historias lleguen a quien las necesita. Quédate con la historia de Camille. Hasta el final, te prometo que no es solo el relato de una humillación, sino de cómo la dignidad puede volver a levantarse. La gente habló desde el primer día. En la sala de espera del hospital, los monitores marcaban un ritmo que parecía ajeno a la prisa de la vida fuera. Pasos rápidos, voces con preguntas que no pedían permiso. Patricia Walker había entrado por una hemorragia cerebral y se fue con una boca seca, la mano fría de su hija apretando la Biblia gastada que nunca abandonaba. Camille recordaba la textura del cuero, los versículos subrayados en tinta azul, la letra de su madre temblando en una nota donde prometía: «Si algo me pasa, hazlo con dignidad». Dignidad, pensó Camille, como si la palabra fuera un objeto pesado que ella debía cargar sola. Las cuentas llegaron al mismo ritmo que las flores al funeral, los gastos médicos, el servicio funerario, el alquiler atrasado. Camille trabajaba en el hotel del centro, atendiendo habitaciones, recogiendo tazas de café y pensando que el mundo se sostenía con pequeñas cortesías que nadie notaba hasta que faltaban. Cuando presentó las facturas en la administración, le ofrecieron un adelanto menor y promesas de mejor paga, pero no quedaba tiempo para esperar. Fue entonces cuando Vincent Carver apareció, con una discreción que olía a acuerdos cerrados y carpetas ordenadas. «Hay un trabajo», le dijo Vincent aquella tarde en la cafetería donde siempre se sentaba después del turno. «La señora Thornton busca a alguien de confianza. Gobernanta, si lo prefieres llamarlo así. No es una tarea menor. Supervisar la casa, mantener el orden, acompañar en lo que haga falta. Pagos adelantados. Todo lo que necesitas para los gastos del funeral». Camille miró la taza, el café amargo, la cuchara que golpeaba el plato. No era la vida que había planeado. Había prometido mantener la dignidad de su madre, no convertirse en sombra doméstica en la casa de alguien que no conocía. Pero la promesa, pensó, tiene un peso que no admite rodeos. Aceptó. La gente siguió hablando. El encuentro con los Thornton fue más frío de lo que imaginó y más suave al mismo tiempo. El apartamento en el penthouse parecía una ciudad en sí. Ventanas que mostraban la urbe como un mapa de luces, muebles que olían a madera nueva, silencio medido. Marcus Thornton la observó con la distancia de quien ha aprendido que la mirada es una forma de defensa. Era un hombre cuya voz no buscaba afecto, sino certeza, cuya tristeza, sin embargo, se le pegaba a la piel en pequeños gestos, como cuando apretaba una foto de su hermana dentro de un cajón y la dejaba luego con los dedos temblorosos. «Valerie me habló de usted», dijo Marcus en el primer encuentro formal. «Necesitamos discreción y trabajo bien hecho, no preguntas innecesarias. Si acepta, habrá términos claros». Camille aceptó porque necesitaba el dinero, porque las facturas de funeral no se iban a pagar con orgullo. Lo que no sabía era que aquella aceptación sería interpretada y deformada. No pasó mucho tiempo hasta que un rumor comenzó a orbitar su nombre. En redes sociales se filtraron fotos que la mostraban saliendo del edificio Thornton en la noche, una imagen sin contexto que se convirtió en relato. La joven que se acostó con el millonario para pagar el entierro, decía un titular sensacionalista. Otros duplicaron la historia con detalles inventados. En la iglesia, algunos voltearon la cara. En el hotel, donde aún trabajaba a medio tiempo, sus colegas susurraron:
Brenda, que barría el pasillo del segundo piso y había sido su amiga de turno, evitó sus ojos. «Lo siento», murmuró Brenda una mañana, demasiado tarde. La versión más cruel de todo fue la de aquellos que necesitaban escándalo porque el escándalo los distraía de sus propias miserias. Camille no tenía pruebas para desmentir, tenía solo la aceptación de un trabajo y una verdad personal. Ella era virgen. La palabra virgen apareció en comentarios como si fuera una evidencia dramática, como si lo que no se vulnerara fuera la persona sino un supuesto estadio moral. Era, en su boca, una realidad íntima que no buscaba convertir en juicio público. Pero la red no distingue matices, convierte los actos en símbolos y a las personas en titulares. El hotel la despidió por cuestión de reputación. No hubo ceremonia, solo una nota en su expediente y la sensación de puertas que se cerraban con ruido seco. La iglesia hizo circular una petición de decencia y los vecinos dejaron menos paquetes en la puerta. Para alguien que había sostenido la promesa de una madre con la única dignidad de unas manos trabajadoras, el peso del rumor fue como arena que se le metía en cada poro. Mientras tanto, en el piso de los Thornton, Marcus notó la manera en que su empresa de comunicación comenzó a mover piezas que él no había pedido. Valerie, su madre, preocupada por la reputación familiar, habló con frialdad que, en su caso, era con temor. «Tenemos que evitar que esto se haga público», dijo Richard Thornton, el padre, con una voz de quien siempre había administrado crisis en las juntas directivas. «Por favor, Marcus, dirige esto con sensatez». Marcus, que aún llevaba el luto por su hermana Lily como una carta no contestada, comprendió que el rumor lo tocaba a él en la carne de un secreto que no había sabido enterrar: su culpa. Había una correspondencia entre su aislamiento y la facilidad con que se señalaba a alguien exterior para apagar la mirada. Vincent fue quien le habló con la verdad más directa. «Ella aceptó por necesidad, no por intención», dijo Vincent en una cafetería discreta. «El caso es más humano de lo que quieren convertirlo en escándalo». Marcus, por primera vez en meses, fue a la ventana del penthouse y la ciudad le pareció enorme y punitiva. La foto filtrada no era la realidad, pero la realidad, pensó, no siempre tiene fuerza cuando la máquina del rumor se alimenta de sombras. Camille, sin empleo y con la mirada de la gente clavada como alfileres, encontró refugio en la capilla del hospital donde su madre había pasado las últimas horas. Allí, entre bancos de madera y el olor a cera, sostuvo la Biblia de Patricia, como quien aferrara el último objeto que conecta el pasado con un futuro que no promete nada. No buscó ruegos espectaculares, pidió algo pequeño: que alguien escuchara su verdad. Un periodista local, de esos que aún creen que una historia humana vale más que 10 clics, llegó a ella por medio de una vecina. Le ofreció una entrevista, pero no una de poemas, una conversación sin cámaras, solo un café y papel. Camille dudó. ¿Qué se gana hablando cuando las palabras pueden convertirse en cuchillos? Aceptó. Hablar con quien escucha fue un bálsamo. Explicar su decisión como la de alguien que ponía una lápida a una madre fue hablar de responsabilidades que no eran escándalo. «Acepté porque no tenía otra opción», dijo su voz medida. «Mi madre me enseñó que lo que se honra se hace con dignidad. Yo me quedé con la deuda y con la promesa». La entrevista se publicó con un título que buscó equilibrio. No frenó la marea de burlas en todas partes, pero sembró un resquicio de humanidad en un público que por un momento leyó sin juzgar. Algunos se disculparon en la sección de comentarios, otros, impulsados por la costumbre del señalamiento, volvieron a la casa de morbo. La vida de Camille, sin embargo, comenzó a dar pequeños pasos. En la casa de los Thornton, Marcus, cada noche, encontraba un sobre con la letra de Lily. No eran muchas palabras, eran trozos. Cartas que ella había dejado antes de morir, pliegos con observaciones suyas sobre el mundo y con preguntas que Marcus no había resuelto.
Una, en particular, hablaba de dignidad y de cómo la gente se rompe cuando nadie les ofrece salto de redención. Lily, incluso desde la ausencia, urgía a reparar. Fue Valerie quien, en una tarde de otoño y con lágrimas que no alcanzaban para lavar su orgullo, abrió la posibilidad de un gesto menos administrativo y más humano. «Pagaremos el funeral», dijo Valerie en la sala donde siempre se fumaba la tensión. «No porque quieras debernos, sino porque no quiero que una mujer lleve sola lo que yo puedo cubrir». Camille recibió el dinero sin publicidad. Fue Vincent quien lo entregó en un sobre discreto. No fue regalada, fue una ayuda que cubrió cuentas, que evitó la humillación de perder el techo. Pero la ayuda no apaciguó la tormenta. Al contrario, para muchos, una transferencia bancaria se tradujo en confirmación de una relación inexistente. La web, implacable, colgó etiquetas que tardarían en borrar. El despido, la prensa, el rumor, todo ello moldeó un descenso que parecía sin fondo. Los días eran panes fríos, las noches voces que no dejaban dormir. Camille comenzó a evitar la iglesia que antes era refugio. Le dolía ver a quienes la miraban como señal de advertencia. En su interior, sin embargo, algo se repasaba con insistencia. La promesa hecha a Patricia, la dignidad de un entierro digno, la carta de Lily que mencionaba redención. Con el tiempo, la sumatoria de esas voces interiores se convirtió en un propósito que no admitía la derrota. La oportunidad surgió de una puerta que ella no esperaba abrir. Una ONG pequeña, el Proyecto Dignidad, dirigida por mujeres que trabajaban con familias en situación de vulnerabilidad, publicó una convocatoria para coordinadora de programas domésticos, encargada de diseñar formación para empleadas del hogar, programas de dignidad laboral y apoyo para mujeres en riesgo. Fue Brenda quien le pasó la información, en un gesto de complicidad que cerraba viejas heridas. «Todos merecemos segundas oportunidades», dijo Brenda, con la limpieza de quien ha barrido confusión y aprendió a pujar por la verdad. «No voy a permitir que te definan por lo peor que dijeron de ti». Camille aplicó, no por redención pública, sino porque sabía, en lo más profundo, que las mujeres como su madre necesitaban un lugar donde las promesas de dignidad no fueran un lujo. Sería trabajo duro, mal pagado al principio, pero con sentido y, sobre todo, distante de titulares. Mientras ella empezaba a reconstruir su día a día, Marcus tomó una decisión que le dolió y liberó a la vez. Dejó el control absoluto de la comunicación de la familia. Contrató terapia, asistió a sesiones, habló de Lily y del peso de la reputación. En el trajín de esas conversaciones apareció la posibilidad de reparar, no con gestos grandilocuentes, sino con encuentros honestos y quizá con una verdad pública que no buscara castigar, sino explicar. La novedad fue que Vincent, que había sido puente entre ellos desde un inicio, propuso algo sencillo y arriesgado. Una charla pública donde Camille cuente su historia, no para alimentar el morbo, sino para hablar de dignidad y de lo que sucede cuando las desigualdades exponen a los más vulnerables al rumor. Marcus dudó. Valerie insistió en que se debía acompañar a la joven, no aplacar la polémica. «Si vamos a limpiar, limpiemos en una conversación donde todos escuchen», sugirió Vincent. «No para que seamos absolutos, sino para que haya verdad». Camille, que había aprendido a medir sus pasos, aceptó con la cautela de quien sabe que las palabras pueden reconstruir o destruir. Preparó su testimonio con la ayuda de las mujeres del Proyecto Dignidad. Cómo había cuidado de su madre, cómo había decidido aceptar el empleo para pagar el entierro, qué significaba para ella ser tratada como si su vida fuera mercancía. En la capilla donde había llorado, practicó frente a un vidrio, su reflejo contestándole como audiencia más honesta.
El día de la charla, la sala se llenó de caras que venían con curiosidad, con compasión o con la intención de juzgar. Un micrófono, una luz discreta y la carta de Lily que Marcus había dejado en la mesa como símbolo de la herida que había motivado todo. Fueron el telón. Camille habló con la voz que se construye cuando se ha vivido demasiado y se ha decidido, por voluntad propia, no dejar que la vergüenza gobierne. «No vine aquí para que me disculpen», dijo. «Vine a decir que mi madre murió con dignidad porque tuve que pagarle una sepultura. Y vine a decir que las vidas de las que pocos hablan merecen ser defendidas». La reacción no fue inmediata ni uniforme. Algunos aplaudieron con lágrimas, otros se quedaron en silencio, incómodos. En la audiencia estaba también Brenda, con una flor amarilla, y Marcus, con la mirada húmeda pero abierta. La conversación fue honesta. La prensa, esta vez, registró más matices. La narrativa comenzó a cambiar, de escándalo a historia de vulnerabilidad y resistencia. Desde aquel día, la vida de Camille no se arregló en un instante. Las cuentas siguieron, las inseguridades también. Pero el proyecto Dignidad le dio un rol que la llenó de propósito. Coordinó talleres, habló con mujeres que habían vivido humillaciones similares, aprendió a transformar el dolor en herramientas para otros. Empezó un programa que ofrecía asistencia legal y psicológica y pequeños subsidios para funeral que evitaban que otras familias se vieran obligadas a aceptar lo impensable. Marcus, por su parte, no permaneció indiferente. Entendió que la culpa que había llevado en silencio por la muerte de Lily no se disolvía solo con donaciones, necesitaba atenciones humanas. Se ofreció a financiar ampliaciones del programa, sí, pero también a participar de encuentros donde hablar de responsabilidad social desde un lugar menos institucional. Valerie, con su orgullo reconectado a la ternura, acompañó los proyectos con mano firme y corazón dispuesto a escuchar. El rumor que una vez marcó a Camille se convirtió, con dificultad y trabajo sostenido, en una lección pública. Ella no buscó notas de gratitud ni aplausos. Lo que quería era que nadie pagara por una necesidad con su reputación. En su oficina improvisada, una Biblia de tatas gastadas y una rosa amarilla en un vaso antiguo recordaban la promesa inicial. Honrar a su madre no era solo enterrar su cuerpo, era mantener viva la idea de que cada persona merece dignidad en vida y en muerte. El día en que Marcus le pidió que visitara la biblioteca privada del penthouse para revisar documentos del proyecto, hubo alguien que respiró con ansiedad. Era un gesto que podía leerse de 1000 maneras. Ella, sin embargo, fue con la serenidad de quien ha aprendido a poner los límites con suavidad. Entraron a una sala donde la ciudad parecía una maqueta, y sobre la mesa había una carta con la letra de Lily. Si alguna vez dudas, mira a quien necesita un salto y no a quien te juzga. No vine a ofrecer nada más que apoyo, dijo Marcus con la voz más rota de lo que admitía. Si alguna vez hubo una sombra que te cubrió, quiero ayudar a que la luz vuelva. Ella vio en sus ojos la fragilidad y la voluntad. No hubo promesas románticas ni ofertas de rescate personal. Hubo, eso sí, una alianza improbable, la de una mujer que había sido humillada públicamente y un hombre que había sido rehén de su culpa privada. Juntos, sin grandes gestos, comenzaron a tejer una red que no buscaba redimir reputaciones, sino restituir dignidades. La ciudad siguió hablando, como siempre, pero cada vez que alguien necesitaba enterrar a un ser querido y no tenía recursos, había una línea a la que llamar. Alguien que recordaba que pagar un funeral no convierte a una persona en mercancía. Las rosas amarillas, que comenzaron como detalle en una urna, aparecían ahora en talleres, en mesas, en manos de mujeres que aprendían a decir su verdad sin pedir permiso.
Camille, en tardes de lluvia, aún volvía a la capilla del hospital. Allí, a veces, rezaba en silencio. Otras veces, simplemente miraba la ventana y dejaba que la memoria la atravesara. No era la mujer que había imaginado ser, ni la que muchos habían querido que fuera. Era alguien que había aprendido a transformar la vergüenza en trabajo, la humillación en política de cuidado. Su virginidad, que había sido objeto de burlas y titulares, dejó de ser noticia. Recuperó su lugar como parte íntima de su vida, no como una bandera pública. Lo inesperado no fue el escándalo, ni el dinero, ni siquiera el empleo en el penthouse. Lo inesperado fue que la decisión tomada bajo presión abriese una puerta hacia una misión que salvaba a otros de decisiones semejantes. Lo inesperado fue que la dignidad, una vez herida, pudiera convertirse en herramienta de sanación. Y en una noche clara, en la que la ciudad brillaba como un tapiz de promesas, Camille caminó hacia la tumba de su madre con una rosa amarilla en la mano, y la sensación de que aunque el camino hubiera sido duro, la promesa de Patricia se había cumplido no solo en el funeral, sino en la forma en que su hija se negó a dejarse definir por el rumor. Allí, en la tierra húmeda, dejó la rosa y prometió algo nuevo, que ninguna otra madre pagaría sola por su despedida. En esa promesa, la historia no terminaba, apenas empezaba. Volvió a la ciudad con las manos manchadas de tierra y la sensación de que, por primera vez desde la muerte de su madre, había hecho algo que no se encajaba en el molde de una noticia grotesca. Las rosas amarillas dejaron de ser solo un símbolo privado y empezaron a aparecer en ventanas, en coronas humildes, en manos de voluntarios que aprendían a sostener más que palabras. En la oficina improvisada, los archivos crecían, solicitudes, historias, recibos, el rastro de vidas que habían sido casi vendidas por falta de alternativa. La primera reunión pública que organizó Camille tuvo lugar en una iglesia del barrio obrero, no en un salón de actos pulcro. Quiso que todo fuera simple, sillas plegables, micrófono prestado, café barato. Allí vinieron mujeres que habían perdido a un marido en la madrugada y no sabían cómo despedirlo. Un joven cuya familia había sido obligada a negociar con gestores despiadados, la señora Mabel, que contó cómo su vecina había vendido joyas para pagar una urna. Camille habló con voz contenida y clara. No pidió piedad, ofreció un plan. Asistencia médica básica para los que no podían costearla, asesoría legal para que nadie firmara contratos viciados, fondos de emergencia para entierros dignos. No vamos a regalar vergüenza, dijo. Vamos a ofrecer opciones para que nadie tenga que negociar su recuerdo como si fuera mercancía. Aplausos, algunas lágrimas. Había en la sala una mujer que llevaba una foto amarilla de su hijo. Cuando tomó la palabra, su voz se quebró y toda la audiencia se inclinó en silencio. Fue en ese momento que Camille entendió la dimensión real de la promesa que había hecho en la tumba. No era solo un gesto simbólico, era ponerse en la línea de fuego por otros. La máquina de la opinión pública no tardó en reparar en aquello. Al principio llegaron artículos amables, notas de la sección social que elogiaban la iniciativa y la valentía de una joven que había hecho del escándalo una lección concreta. Luego, como si obedeciera a una lógica más antigua que la razón, aparecieron las preguntas: ¿quién pagaba todo eso? ¿Qué intereses estaban detrás? Esas preguntas encontraron un nombre fácil: Marcus de la Croix. Marcus no intentó esconder su apoyo, pero tampoco buscó titulares. Sabía que su apellido abría puertas y cerraba bocas, que su dinero, puesto en un plato, daba una apariencia que podía convertir la nobleza en espectáculo.
Cuando algunos medios insinuaron que Camille era apenas la cara de un filántropo con necesidad de limpiar su conciencia, el rumor intentó volver, ahora más sofisticado. Valerie, desde su despacho, sintió cada insinuación como una punzada, no por Marcus, sino por la nada de la sospecha que se posaba sobre su amiga. «Déjalos hablar», dijo Valerie una tarde, con la mirada en la ciudad. «Nosotros sabemos por qué hacemos esto». «No es tan simple», replicó Marcus, apoyado en el marco de la ventana. «La transparencia nos puede salvar. Si somos transparentes, los demás no podrán decir que hay segundas intenciones». Fue entonces que Marcus invitó a Camila a revisar todos los papeles del financiamiento. Ella lo hizo con la serenidad que ya la definía, sin búsqueda de protagonismo y con un celo casi profesional. La contabilidad era clara: donaciones directas, partidas para proyectos pilotos, contratos con proveedores revisados por abogados. Marcus también propuso abrir una junta asesora con miembros de la comunidad, un gesto que Camila aprobó pese a cierta incomodidad por su nombre. «No más decisiones en la sombra», dijo ella en la primera sesión de la Junta, donde sentó a representantes de hospitales, de organizaciones de vecinos y a 2 sobrevivientes que, aún temblando, habían aceptado contar su historia. La presencia de personas concretas cambió el carácter de la institución que nacía. Dejó de ser una iniciativa de caridad para volverse algo que exigía responsabilidad compartida. Pero la reacción industrial no esperó para actuar. La funeraria Centinela, que llevaba décadas dominando el mercado de servicios mortuorios en la ciudad, sintió el peligro como una merma en sus beneficios. No necesitó inventar demasiado. Las notas de prensa sugeridas aparecieron en diarios aliados. Personajes anónimos contaron versiones que mezclaban verdad con insinuaciones. Se habló de contratos incumplidos, de pagos atrasados, de equipos que no habían llegado. En las redes de opinión, esa red incontrolable, donde cualquiera puede fabricar un rumor con la misma facilidad con que escribe una frase, algunos recordaron los titulares que habían destruido a Camille meses atrás, y la vieja costra de morbo volvió a agitarse. Una noche, mientras cerraban la oficina, Camille encontró la puerta con un rasguño fresco y una nota clavada con un alfiler en la madera. No era grande, bastaba. Algunas cosas deben ser pagadas. No había firma. La rosa amarilla en su mesa, que hacía semanas que no tocaba, le pareció de pronto frágil y condenada. No quiso que Valerie lo supiera en voz alta. Se limitó a guardar la nota en un cajón y a seguir con la lista de la mañana siguiente. Talleres, entrevistas, una reunión con líderes comunitarios del barrio portuario. No había tiempo para el miedo si había gente esperando respuestas. Pero el temor, ese animal sigiloso, la acompañó por las escaleras. Marcus, al enterarse, reaccionó con una mezcla de rabia y cuidado. Mandó reforzar la seguridad y pidió a sus abogados evaluar la posibilidad de demandas por difamación. Camila agradeció la protección, pero dijo que prefería que no hubiera respuesta pública inmediata. No quería que su causa se convirtiera en un duelo legal que desplazara a los vivos que reclamaban ayuda. «Si atacan la organización, no atacarán solo tu nombre», advirtió Valerie. «Atacarán a las madres que hoy no tienen cómo pagar un entierro». Fue verdad. Por eso, en lugar de una réplica furiosa, la respuesta fue otra cosa. Más trabajo en la calle, más historias contadas por quienes habían sido rescatados de trampas administrativas. Camille comenzó a pedir en cada reunión que más personas que habían recibido ayuda hablaran en público. No todos aceptaron. Había quienes, por dignidad y por miedo, declinaron. Pero algunos, como la señora Mabel, sí contaron cómo una modesta ayuda evitó que su familia vendiera la casa. Mientras tanto, Marcus enfrentaba la presión desde dentro. En su consejo voceaban hombres para quienes el mundo era una ecuación de números. Para ellos, la filantropía tenía que ser rentable en términos de imagen, no de riesgo. Sugerían retraerse ahora que la exposición crecía.
Marcus conocía el precio de dar un paso atrás. Sería tarde para muchos. Sabía también que su culpa le pedía algo distinto: no renunciar, sino enmendar. Participaba de las visitas a las capillas, a los hogares, a esas mesas donde las familias contaban recibos y pedían instrucciones. En una de esas visitas, mientras caminaba entre las sillas de plástico de una parroquia improvisada, Marcus encontró a una joven que no podía dejar de mirarlo con la mezcla de resentimiento y curiosidad que solo la pérdida demanda. Era la hermana de un hombre que había muerto sin despedida digna el mes anterior. Le habló sin solemnidades. «Supe que usted financia esto», dijo. «¿Por qué lo hace? ¿Por la culpa o por la culpa del nombre?». Marcus tardó en responder. No era de palabras fáciles. Pensó en Lily, en la carta que había leído meses atrás y que ahora, por tapujos del orgullo, se le revelaba como una grieta de humanidad. Dijo finalmente: «Porque no quiero que nadie cargue con el peso de una decisión sola. Porque a veces la culpa es la forma que tenemos de no hacer nada». La respuesta, imperfecta, fue acogida con una mirada que dejó un rastro de tregua. Al poco tiempo, la prensa encontró nuevos hilos. Un reportaje de investigación sugirió que la funeraria Centinela había pagado por la publicación de testimonios fabricados y que en algunos casos directores de hospitales recibían incentivos para canalizar familias hacia sus servicios. La indignación fue inmediata. La alcaldía, temerosa de un escándalo mayor, anunció que abriría una investigación administrativa. Para Camille, la noticia trajo una mezcla de alivio y alarma. La investigación podía limpiar el terreno, pero también podía convertir todo en una novela pública en la que los más débiles quedaran expuestos. En medio de ese torbellino llegó una carta de la madre de Lily. Era breve y a la vez un golpe de realidad. Ella agradeció que Marcus hubiera ayudado a su familia con discreción. Contó cómo el apellido de su hija había sido una condena y cómo la ayuda había significado algo que no lograban medir en dinero: el permiso de llorar sin culpa. Marcus leyó la misiva sin que nadie lo viera, y al terminar dejó escapar una risa que fue emoción y alivio. «La ciudad tiene memoria», murmuró. «Tenemos que decidir qué tipo de memoria queremos alimentar». La decisión trajo consecuencias. La investigación administrativa destapó lo que muchos sospechaban: prácticas cuestionables en al menos 3 funerarias grandes. Hubo despidos, sanciones y una campaña para regular los servicios que, hasta entonces, funcionaban casi sin reglas claras. Por primera vez, la legislación de la ciudad pareció alinearse con la necesidad de dignidad que Camille defendía. No era suficiente. Nada es suficiente cuando la necesidad es tan amplia, pero era un avance. En la noche en que varios expedientes se hicieron públicos, alguien dejó en la puerta de la oficina una caja pequeña y anónima. Dentro, además de una nota corta que decía «Sigan», había una fotografía en blanco y negro de Patricia, la madre de Camille, joven, sonriendo con la misma ironía suave que su hija tenía ahora cuando cerraba una reunión. Camille sostuvo la foto contra su pecho y por primera vez sintió que la promesa en la tumba no había sido una escoriación, sino un mandato suave, capaz de sostener manos torpes que tratan de reparar lo que otras manos rompieron. Sin embargo, no todo caminaba sin espinas. La funeraria Centinela no iba a desaparecer sin lucha. Mientras el Consejo de la ciudad debatía nuevas normas, la empresa lanzó una campaña sutil. Ofrecía alternativas especiales a comunidades de bajos recursos, una sombra de beneficencia, condiciones que no se veían. También contrató a periodistas para escribir piezas que relativizaban los hallazgos de la investigación. Un columnista influyente escribió que las reformas podían traer efectos imprevistos: una mayor burocracia, más demoras, una nueva red de corrupción bajo el disfraz de la legalidad.
La frase caló en plazas donde la desconfianza dictaba la interpretación de cada anuncio. Camille sintió que la batalla se movía de la oficina y de la ley a las conversaciones cotidianas. La gente que debía protegerse de la explotación también tenía miedo de lo nuevo, prefería lo conocido a lo que aún no había aprendido a confiar. Por eso insistió en otro tipo de paso, la alfabetización de procesos. Hicieron talleres para enseñar a leer contratos, para explicar qué cláusulas eran abusivas, para armar redes de acompañamiento que validaran a las familias en sus decisiones. Fue labor de meses, de clases sencillas y de listas de verificación pegadas en la pared como manuales de supervivencia. Una tarde, mientras revisaban la lista de solicitudes, Valerie recibió una llamada que puso la sangre en su cara. Un proveedor clave, una empresa de ataúdes que trabajaba con precios preferenciales para la organización, había recibido la orden de Centinela de romper el trato. La presión económica llegó en forma de factura. Si no se retractaban, Centinela bloquearía su acceso a los proveedores principales. La amenaza tenía método: asfixiar la red de auxilios hasta que cayera. «No pueden jugar con la necesidad», dijo Valerie, con la mandíbula tensa. «Esto es guerra por contratos, no por dignidad». Camille la miró, y por un instante las dos mujeres se vieron como dos frentes de una misma línea de combate, la de quienes aprendieron a transformar la humillación en política pública. Tenían que sostener la red, tenían que encontrar alternativa. Marcus ofreció su respaldo financiero otra vez, pero esta vez hubo voces que dijeron que no bastaba. Se necesitaba una estrategia comunitaria que minara la capacidad de Centinela de manipular el mercado. Así nació la idea que nadie había previsto en los papeles: una cooperativa. No una empresa filantrópica, sino un proyecto gestionado por quienes más sabían de la urgencia: trabajadores de funerarias pequeñas, carpinteros, costureras de tela para féretros, líderes de barrio. La cooperativa no sería solo un proveedor, sería un actor que cambiaría la lógica del sector. Para algunos fue una locura, para otros una oportunidad histórica. Convocar a la cooperativa exigió confianza y logística. Requirió que Camille, Valerie y Marcus persuadieran a gente escéptica de que tenía sentido competir con intereses gigantescos. Hubo reuniones en comedores, conversaciones largas con sindicatos locales, negociaciones con bancos solidarios para obtener microcréditos. El proyecto avanzó con dificultad. Hubo escepticismo, hubo traiciones, hubo promesas incumplidas. Pero también hubo quienes llegaron con herramientas prestadas y manos expertas dispuestas a enseñar su oficio a quien quisiera aprender. En la primera entrega masiva de ataúdes construidos por la cooperativa, en un galpón con olor a serrín y a té recalentado, se sintió la fuerza de la ciudad que actúa. Hombres y mujeres que habían trabajado toda su vida en soledad compartieron mesas de trabajo. Algunos llamaron a la experiencia volver a lo humano. Otros, con menos poesía, dijeron simplemente que era justicia. Camille observó aquella escena y pensó en la tumba de su madre y en la rosa amarilla que había dejado. Pensó en la carta de Lily y en la foto anónima. Pensó en cuánto de aquello era memoria y cuánto era decisión. Pero las posibilidades de celebrar el triunfo se vieron truncadas por un hecho que nadie esperaba. Una nota anónima, esta vez publicada en un portal de noticias regional, aseguró que la cooperativa usaba materiales de baja calidad y que varios féretros se habían dañado en el transporte. Las fotografías mostraban tejidos rasgados, madera astillada, y la historia circularizó con la misma rapidez con que las promesas se habían extendido. La cooperativa tuvo que retirar varios lotes para inspección. Una falla logística se transformó en cuestión de horas en peligro. La reputación naciente quedó vulnerable.
Camille reunió al equipo en el galpón. La lluvia golpeaba las chapas y la conversación fue corta y clara. Reconocer errores, reparar, aprender. No alcanzaba con explicaciones, hacía falta demostrar. Propusieron controles de calidad, protocolos de entrega, un registro visual de cada pieza. Ofrecieron también devolver el dinero a quien hubiera pagado de más. Valerie trazó el plan con mano firme, mientras Marcus cuidaba que hubiera financiamiento para la reparación inmediata. Esa misma noche, cuando las luces del galpón se apagaban y los hombres y mujeres se iban a sus casas con la sensación de haber perdido algo y aprendido otra cosa, Camille cerró los ojos y sintió por primera vez desde el entierro de su madre la certeza de que la lucha por la dignidad era desordenada pero real. Había heridas nuevas, sí, y el rumor buscaba cada fisura para abrirla. Pero había también manos que sostenían las manos de otros, y eso en su corazón era más fuerte que cualquier nota en un portal. Al salir, encontró una figura en la acera, la hermana del hombre que había muerto sin despedida. Sostuvo la mirada de Camille y, con voz que no necesitó adornos, le dijo: «No retires la foto», pidió, «no para ustedes, para nosotros». La petición, simple, fue una orden. Camille asintió. Allí, bajo la lluvia, entendió que el trabajo no era una campaña ni una causa para limpiar nombres, era una cadena de historias que exigían presencia, no solo palabras. Y entre acuerdos y contratiempos, la ciudad seguía su curso. Luces anunciaban nuevas mañanas, y en cada una de ellas hay alguien que necesita enterrar a un ser querido con la certeza de no haber sido vendido. Ese fue el mandato que los unió, una promesa hecha en la tierra, reafirmada en un galpón, sostenida por manos que aprendían a construir dignidad con serrín y paciencia. La batalla, sin embargo, aún estaba por mostrar su golpe más fuerte. No pasó mucho tiempo antes de que la nota anónima mutara en algo peor que rumores. Se convirtió en peligro tangible. Una madrugada, cuando el galpón aún olía a serrín y a la sopa recalentada de la noche anterior, alguien abrió 3 de los ataúdes que estaban listos para entrega y aflojó pornillos, arrancó clavos con prisa torpe y dejó pequeñas muescas en la madera nueva. No había fuego, no hubo gritos, solo la evidencia del intento de sabotaje, suficiente para arruinar una entrega y para que las fotografías que ya circulaban cobraran sentido oscuro. No errores, sino manos que buscaban quebrar aquello que los obligaba a pensar en la muerte con respeto. Valerie fue la primera en verlo, cuando llegó a las 6 para revisar inventarios. Sus dedos recorrieron la tapa de uno y notó la astilla fresca. Pudo contener la ira, pero no las lágrimas que le vinieron después, por cansancio y por la sensación de traición. Marcus cerró la puerta del galpón con un golpe seco y pidió que nadie saliera. Los demás, en silencio, empezaron a levantar cada tapa, a sondear cada junta, a probar cada bisagra. La cooperativa no había quebrado la confianza por descuido, la habían querido quebrar. Valerie fue la primera en verlo, cuando llegó a las 6, para revisar inventarios. Sus dedos recorrieron la tapa de uno y notó la astilla fresca. Pudo contener la ira, pero no las lágrimas que le vinieron después, por cansancio y por la sensación de traición. Marcus cerró la puerta del galpón con un golpe seco y pidió que nadie saliera. Los demás, en silencio, empezaron a levantar cada tapa, a sondear cada junta, a probar cada bisagra. La cooperativa no había quebrado la confianza por descuido, la habían querido quebrar. Las cámaras de seguridad recién instaladas tras la primera crisis mostraron sombras en la oscuridad, pasos apresurados, la linterna que se movía como si buscaba algo y una figura que, al pasar junto a la cámara, se cubrió el rostro con una capucha. El video era borroso, pero no había duda de la intención.
Nadie tenía antecedentes de vandalismo. Nadie, salvo un sector de la ciudad que había perdido ganancias con el advenimiento de la cooperativa. La estrategia que habían acordado la noche anterior, controles, protocolos, transparencia, ahora requería otro elemento: defensa. Marcus contactó a los microcréditos, a las personas que habían puesto dinero y a líderes barriales para pedir vigilias. Camille viajó a la morgue municipal para explicar lo sucedido y, con la voz sostenida por la necesidad, ofreció el galpón para cualquier inspección oficial que quisiera garantizar a las familias. La prensa local, que hasta entonces había mirado con distancia, empezó a preguntar quién se beneficiaba con el caos. En la sala principal del galpón, la foto de aquel hombre sin despedida seguía clavada en la pared, su borde humedecido por la lluvia de días anteriores. La hermana apareció como lo había prometido. Todos en la cooperativa la miraron mientras ella se acercaba y, sin mucho gesto, sacó un sobre pequeño. Lo dejó sobre la mesa donde habían contado horas de trabajo y promesas. Dentro había una lista: nombres, apodos, un barrio señalado. «No es una denuncia formal», dijo en voz baja. «Es lo que la gente contó en la puerta de mi casa». Nadie habló por unos instantes. Camille tomó la lista con cuidado, como quien recibe una herencia compleja. No era suficiente para probar nada, pero era un mapa para seguir. Marcus pidió frialdad y método. «Pidamos frialdad y método», dijo. «No nos vamos a convertir en lo que nos acusan, no manchas ni rumores sin pruebas. Pero tampoco vamos a quedarnos quietos». Valerie abrió su libreta y empezó a cronometrar. Había una mezcla nueva de cansancio y determinación en el aire. Habían dejado de ser una propuesta y ahora eran parte de una lucha más grande. Mientras tanto, las fuerzas que habían perdido negocio no se quedaron cruzadas. Esa misma tarde, en el portal regional que había difundido la primera nota, apareció un reportaje más elaborado. Entrevistas a supuestos empleados que afirmaban haber trabajado por años con la cooperativa y ahora no encontrarían trabajo si ésta seguía creciendo. Apareció también un abogado en pantalla, serio y con gesto preocupado, hablando de reclamos de calidad y posibles responsabilidades. La repetición de ciertas frases, la manera de enfatizar errores y no soluciones, dejaba en claro que la narrativa estaba siendo tejida con hilo profesional. Camille sintió que los golpes llegaban en oleadas. Se preguntó si la ciudad estaba lista para sostener una idea que atacaba intereses consolidados. Pensó en la madre que había enterrado y en la rosa amarilla, en la petición simple de la hermana del hombre muerto: no retirar la foto. Esa petición era ahora una consigna, un eje de fidelidad. Si retiraban la foto, corrompían la memoria. Si la mantenían, exponían la vulnerabilidad. Camille eligió conservarla. Quería que la ciudad viera ese rostro cuando evaluara si la cooperativa era un error o una necesidad. Hubo, por supuesto, presiones menos visibles, llamadas nocturnas con silencio al otro lado, amenazas veladas enviadas por mensajería, la llegada de un documento legal que reclamaba inspecciones adicionales bajo pena de multa. Marcus consultó con un viejo colega que conocía los vericuetos de la logística funeraria y escuchó palabras que no eran reconfortantes. «Ellos saben cómo presionar», dijo el hombre. «Si hay dinero en juego, se recurre a cualquier expediente». No hablaba de ética, hablaba de palancas. En medio de todo eso, Lily regresó a la cooperativa durante una tarde clara. Trajo consigo la foto que había enviado antes, la del hombre sin despedida, ahora con una nota al dorso escrita por ella. Se la entregó a Camille sin grandes explicaciones. Si la quieren usar, dijo, que la usen. Si la quieren guardar, que la guarden. Yo la traje porque prometí que no la sacarían. La frase era sencilla y firme. Camille la tomó como un recordatorio de que aquello era más que empresa, era promesa. A partir de entonces, la agenda del grupo cambió. Menos discursos públicos improvisados y más diálogo con familias, peritajes, alianzas con pequeños comercios que ofrecían apoyo logístico, guardias vecinales organizadas por líderes de barrio. La cooperativa comenzó a mostrar cómo trabajaba,
pieza por pieza. Se permitió que comunidades entraran al galpón, que tocaran la madera, que vieran los protocolos de seguridad. Había transparencia como respuesta a la desconfianza. Y sin embargo, en un claro atisbo de la batalla mayor que se avecinaba, llegó un nuevo golpe. Una camioneta que había salido la tarde anterior con un lote estaba en el camino, detenida por un choque menor. No hubo víctimas, pero los ataúdes del camión quedaron expuestos, algunos con golpes leves producto del accidente. La prensa no tardó, otra vez, en convertir el incidente en prueba. Fallas de la cooperativa, titularon. En las redes locales, imágenes desenfocadas y comentarios indignados ocuparon horas enteras. La cooperativa, que había aprendido a construir desde la madera, tendría que aprender ahora a construir reputación en un territorio donde la verdad se mezclaba con la manipulación. Camille miró las noticias en el teléfono con la misma sensación que tiene quien contempla un incendio desde la distancia. Saber que se puede actuar, pero consciente de que el humo ya había llegado a otras casas. Reunió al equipo y dijo, con voz que apenas flaqueó, «No vamos a huir». Vamos a responder donde nos pidan pruebas, a reparar donde nos señalen errores y a proteger a quien confió en nosotros. Fue una declaración pequeña, austera, pero cada palabra fue una piedra que la cooperativa colocó para sostenerse. La ciudad, por su parte, empezaba a dividirse de modo más visible. Ya no se trataba solo de quién tenía razón, sino de qué clase de ciudad querían ser. En los barrios donde la cooperativa había entregado servicios dignos y baratos, la gente protegía a los suyos. En los círculos donde la pérdida económica era real, la sospecha era visceral. Entre ambos mundos, la foto del hombre sin despedida seguía colgada, observando con la paciencia de quien no pide justicia, solo pide ser recordado. Esa noche, cuando las luces del galpón se apagaron y la ciudad respiró con esa tos de quien ha sido golpeado, Camille regresó a su casa con la lista de nombres en el bolsillo y la sensación de que la batalla que venía no sería contra sombras solitarias, sino contra una red consciente de lo que perdía. Había solidaridad en su lado, pero también la certeza de que alguien daría un golpe para volver a colocar la balanza a su favor. Y cuando la lluvia empezó otra vez, Camille pensó en la fragilidad de las cosas buenas. Se forjan con manos, pero se sostienen con valentía. No fue una noticia lo que despertó a Camille esa madrugada, fue el olor. El humo pegajoso se coló por la rendija de la ventana y por instinto ella se puso de pie antes de pensar. Afuera, la lluvia había cesado. El barrio crujía en una calma que olía a charco y a goma quemada. En la calle, sirenas a lo lejos. El galpón, a pocas cuadras, brillaba en la penumbra como una mancha más oscura todavía. Corrió sin zapatos. La ciudad se le presentó en franjas, luces que se arrancaban del cielo, vecinos cubriéndose con chaquetas, una figura echada junto al cordón de la vereda. Al llegar al galpón, vio algo que le arrancó el aire. Del techo colgaban lonjas de humo, uno de los paneles laterales ardía débilmente y la puerta principal estaba marcada por una raya de hollín como si alguien hubiera intentado forzarla con prisa. Un grupo de personas empujaba con escobas, con baldes, intentando apagar chispas, y más atrás, sobre el asfalto, había un hombre que se sujetaba la costilla con la mano y escupía sangre. Marcus estaba sentado contra un poste, la camisa desgarrada, una contusión en la sien. Tenía la mirada rasgada por la incredulidad. «Vinieron a romper y a prender fuego», dijo cuando Camille se arrodilló a su lado. No contaban con que la gente quedaría al lado del galpón anoche, que se quedaría mirando la foto mientras hablábamos. Les molesta que la gente toque la madera, que se acerque. Lily apareció con las manos tizadas de carbón y la foto en la mano como si fuera una ofrenda. «La tengo desde anoche», murmuró.
La foto, ahora bordeada por una mancha casi invisible de hollín, parecía más cierta que nunca. Los vecinos la rodearon como si fuese un relicario, las madres con niños, los muchachos de la cuadra que habían traído baldes, el señor que vendía churros y había corrido a traer una manguera. Nadie supo exactamente quién había llamado primero a la policía. Lo que parecía haber ocurrido era que la agresión había sido planeada con intención de destruir y humillar. Ataúdes volcados dentro, algunas láminas rotas, documentos dejados en el piso con un mensaje tachado que no llegaba a leerse con claridad. «Nos tiraron algo inflamable por la rendija», dijo una vecina. «Se apagó porque la gente lo cubrió con tierra y trapos, pero si no hubieran estado aquí». La policía que llegó tardó y con cautela. Tomaron declaraciones, fotografiaron la escena y ordenaron a los bomberos que inspeccionaran posibles focos. El inspector municipal, un hombre de traje gris con un aderezo de impaciencia en la voz, sacó su libreta y empezó a enumerar requisitos como si estuviera en una auditoría programada. Camille lo miró sin responder a todas las preguntas burocráticas. Su mente solo repetía una cosa. Si alguien quería que la cooperativa se marchara, habían intentado que no hubiera lugar donde volver. Al amanecer, las redes locales estaban llenas de imágenes. Una cámara había captado vecinos cubriendo ataúdes, otra las tablas chamuscadas. Los titulares oscilaban, como siempre, entre la acusación y la duda. Pero algo había cambiado. Donde antes una foto era arma para desacreditar, ahora había otra. La fotografía de un grupo de mujeres y hombres con las manos en alto, sucias de hollín, protegiendo el galpón. Junto a ellas, la foto del hombre sin despedida, sostenida por Lily. La ciudad, que se estaba partiendo, empezaba a resecar su costado polarizado. En algunas esquinas, la gente hablaba con más calma y en otras, la rabia se volvía más precisa. Esa mañana hubo una reunión de urgencia en la cooperativa. La mesa larga del galpón se convirtió en una línea de defensa. Se sentaron los líderes de barrio que habían sido vigilantes la noche anterior, el panadero que había prestado mangueras, la enfermera de la esquina que había curado la contusión de Marcus y, por supuesto, Camille, Lily y Marcus. Las paredes olían a madera húmeda y a café fuerte. Camille abrió la carpeta con la lista de nombres y dejó la foto en el centro, para que todos la vieran. «No podemos responder solo con indignación», dijo. «Si fuimos atacados, eso significa que el asunto llegó a un punto en que la violencia es una posibilidad real. Tenemos que actuar con claridad, proteger el lugar, organizar turnos, documentar todo y encontrar pruebas de quién está detrás». Un hombre del barrio, Álvaro, propuso una lógica simple de protección: vigilancia comunitaria, identificación de vehículos extraños y una red de llamadas rápidas. Marcus añadió un matiz: y no solo vigilancia física, somos pequeños, pero podemos hacer que la ciudad vea quiénes somos. Contactos en la radio, testimonios, acompañar cada inspección con vecinos que puedan contar lo que han visto. Lily oyó y guardó silencio. Sus dedos rozaban la foto. Había en ella una sensación de sagrado que no era religiosa. Era una promesa que debía cumplirse. La procesión de apoyo se fue ampliando. Comercios pequeños ofrecieron custodias temporales. Una abogada de la cooperativa ciudadana prometió llevar el caso si encontraban pruebas de sabotaje. Un grupo de estudiantes universitarios se ofreció a revisar la documentación y ayudar con la comunicación. El esfuerzo era la suma de manos pequeñas que aprendían a empujar juntas. Camille sintió por un momento una calma calculada. No era la certeza de la victoria, sino la decisión de no retroceder. Sin embargo, la ofensiva del otro lado también era sistemática. 2 días después, una carta sin remitente apareció en el buzón de la cooperativa, con un recorte de la foto del accidente y una sola línea escrita: «Dejen de jugar con las lágrimas de la gente». No había firma, solo una amenaza que sonó a un intento de volver a imponer miedo. La policía la archivó como evidencia, pero no ofreció garantías.
En las noches, los guardias que antes dormían en grupos ahora se distribuían en turnos más estrictos. Álvaro contó que recibió la visita de un hombre que le ofreció dinero para dejar de patrullar. «Me dijeron que sería mejor para mí», explicó después, con la voz corta. Ante eso, Camille tomó una decisión que la inquietó. Debían convocar a una vigilia pública. No una marcha enorme, sino un acto tranquilo en el que mostrar que los que habían sido heridos también podían ocupar el centro de la ciudad y pedir protección. La idea no fue unánime. Algunos temían que la presencia pública atrajera a los violentos. Otros creían que había que mantenerse en las sombras y seguir acumulando pruebas. Pero Camille pensó en la foto en manos de Lily, en la cara sin despedida, que ya no solo pertenecía a una familia, sino a la memoria de la ciudad. «Si la verdad está en la oscuridad, la vamos a traer a la luz», dijo. La frase fue simple, firme. La vigilia, organizada con pocas semanas de antelación, tuvo algo de improbable y algo de sublime. Acudieron familias que habían recibido servicios de la cooperativa, vecinos veteranos, jóvenes estudiantes, los líderes religiosos del barrio que pocas veces se veían juntos. Llevaban velas, carteles hechos a mano y la foto bajo un plástico como si fuera un libro. La plaza donde se reunieron estaba mojada por la llovizna y la gente se acomodó sin hablar demasiado. Había una tensión que no buscaba postura. Eran personas que, por distintas razones, habían tocado la herida de la ciudad y habían decidido compartirla. Un periodista de un diario nacional se acercó y su crónica no fue la que Camille esperaba. No fue una defensa a ultranza ni un ataque. Fue una narración que nombró rostros, dijo nombres, contó el incendio y habló de la mujer que sostenía la foto. Esa pequeña pieza, colocada en la página de opinión, sirvió para abrir conversaciones que no existían. En los cafés de la ciudad se habló de la vigilia con más matices, algunos condescendientes, otros curiosos. Y en el otro extremo, los que habían conspirado empezaron a sacar cuentas y a repensar sus estrategias. La violencia había fracasado en anular la cooperativa. Había polarizado la ciudad de un modo que ahora exigía más que imposiciones silenciosas, requería decisión pública. Pero la decisión también trajo costos. La noche después de la vigilia, a pliés para algunos días, el perfil de amenazas cambió. Aparecieron visitas a domicilio a las familias que habían hablado en público. Un auto sin placas estacionaba frente a varias casas. A algunos los siguieron hasta la parada del bus. Lily empezó a recibir mensajes en su buzón, fotos de su casa tomadas desde la calle. El miedo se volvió una nube que rozaba los hombros de todos. Camille, que había pensado que la visibilidad la protegería, sintió por primera vez el peso de la exposición. Cada paso que daba podía tener consecuencias. En la cooperativa, los debates se volvieron más urgentes. ¿Habían hecho lo correcto al salir a la plaza? ¿Era la visibilidad equivalente a seguridad o simplemente un blanco más grande? Marcus sostenía que no había marcha atrás. Si nos corremos ahora, nos hacen un hueco que no llenaremos, y si nos quedamos, la gente seguirá sufriendo lo mismo que sufrió el hombre de la foto. Lily, que había traído la imagen en las horas más negras, miró la madera de la mesa y dijo apenas: «No lo hice por fama ni por lucha. Lo hice para que alguien recordara que existe una vida detrás de cada caja». Hubo un silencio pesado como una metáfora que no necesitaba palabras. Entonces, una tarde, llegó a la puerta de la cooperativa un sobre con una nota dentro. «Ustedes no entienden, este es negocio. O se van o esto empeora». Fue una amenaza directa, sin adornos. La abogada que lo leyó después en voz alta dijo que significaba abrir un expediente por intimidación y que podían pedir medidas cautelares. La policía, sin entusiasmo, añadió que interponer denuncias era el primer paso. Camille tomó la nota y la dejó en la misma caja donde guardaban la foto del hombre sin despedida. Era una acción simbólica, pero también una prueba más. Alguien quería verlos doblarse.
Esa noche, mientras la ciudad dormía, Camille escribió una lista de nombres otra vez. No la dejó en la carpeta de la cooperativa, la guardó en su mesita de noche. Llamó a Marcus y le pidió que durmiera en el galpón. Le dijo a Lily que no saliera sola. Y se sentó a mirar la lluvia que volvía a comenzar, como si creciera la sensación de que lo que venía no sería una pelea por un local, sino por el derecho de una ciudad a decidir cómo honrar a los suyos. Había valentía en su lado, sí, pero también la certeza de que los golpes siguientes serían más pensados, más fríos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, alguien cortaba su teléfono y cambiaba de número. Alguien que sabía cómo mover hilos y no dejar huellas. Por primera vez, Camille comprendió que la batalla ya no era solo entre el galpón y el rumor, era entre dos formas de ver el duelo y la dignidad. Y que, si querían ganar, tendrían que ser más listos que la amenaza, más constantes que la mentira, y más compasivos que el miedo. La foto, ensuciada de humo, seguía en el centro de la mesa. Nadie la apartó. Nadie la dejó sola.